Hola, soy Santiago López González, bienvenidos a COVID-19 La Semana en América, primer programa de esta nueva temporada 2021 de este espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, les presento algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a dar un vistazo al avance de los planes de vacunación en nuestro continente. 4 países están liderando este proceso que se muestra dispar e incluso lejano en algunas naciones que aún no tienen vacunas, tampoco tienen planes aprobados para inocular a sus ciudadanos, mientras que otros países ya van a plena marcha. Hablaremos también de la situación en Estados Unidos con más de 23.4 millones de casos confirmados, pero también 10 millones de personas ya vacunadas. Los retos que tiene Estados Unidos siguen siendo muy grandes. El presidente electo, Joe Biden, ya recibió la segunda dosis de su vacuna contra el COVID-19. Y el Reino Unido cerró la entrada a su territorio a ciudadanos de 12 países de nuestra región de América Latina y también a ciudadanos procedentes de Portugal y Cabo Verde. Las autoridades británicas temen la aparición de la variante de COVID-19 que fue encontrada en Brasil, que se sumaría a otras 2 que ya encontraron en suelo británico, una local y una procedente de Sudáfrica. Les contamos más en unos minutos. Vamos a comenzar entonces con una cifra, como les estaba diciendo. 2 millones de víctimas deja ya hasta el momento la pandemia del COVID-19 en el mundo entero. Eso nos lleva a enfocar entonces la mirada en el proceso de vacunación que avanza en varios países en el mundo, pero en nuestra región, en América Latina, la región en donde este proceso ha sido más irregular, según lo informan algunas organizaciones. México, Chile, Costa Rica y Argentina son los países que han puesto en marcha ya sus respectivos planes de vacunación, mientras que otros como Brasil se están abasteciendo, pero no han dado información del inicio de la inoculación. Este país, estamos hablando de Brasil, recibió una mala noticia desde los laboratorios de Pfizer en la India que indicaron que la entrega del pedido de 2 millones de dosis fue postergado porque precisamente India tiene dificultades para abastecer a otros países de la región. Al igual que Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, la República Dominicana ya han logrado acuerdos con las farmacéuticas. Colombia también. Allí tienen también algunos planes de vacunación ya diseñados. Colombia, Ecuador y Panamá, como ya decíamos, tienen fechas estimadas para el inicio de esta inoculación. En Estados Unidos y Canadá también avanza este proceso a plena marcha. Saludamos al doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es asesor científico de France 24, es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña desde la capital colombiana, la ciudad de Bogotá. Doctor, gracias por estar con nosotros en COVID-19 La Semana en América. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Y cuál es el balance que usted hace del proceso de vacunación que avanza en América Latina? Como ya lo decíamos, 4 países van liderando, otros van en el proceso y algunos simplemente están esperando a ver qué sucede en el resto del mundo para tomar decisiones. Santiago, está pasando lo mismo que ha pasado en la pandemia, que a pesar de ser un problema universal, un problema que nos afecta a todos, es asimétrico su comportamiento. Lo mismo en la vacuna, que es realmente un esfuerzo que queríamos hacer globalmente para que sea accesible para todos nosotros. Estamos viendo cómo en la misma región es asimétrica. Algunos países tienen la vacuna, otros países están comprando las vacunas y otros países están implementando los programas de vacunación. Es una manifestación más de la asimetría que ha tenido el comportamiento en la pandemia. A pesar de que todos necesitamos la vacuna, pues solamente algunos la van a tener en estos momentos. Doctor, ¿de qué depende que países como México, Costa Rica, Chile y Argentina, que los mencionábamos, hayan tenido la oportunidad de negociar antes, de tener la delantera en estos procesos de vacunación? ¿Eso depende de buenos sistemas de salud o de una mejor diplomacia a nivel internacional para acercarse a las farmacéuticas? ¿De qué depende? Sí, que hay varios factores. Uno, definitivamente el acercamiento entre gobierno e industria para poder hacer acuerdos muy rápidos binacionales. 2, es que otros países le apostaron a la estrategia de COVAX, que es la patrocinada por la Organización Mundial de la Salud, en donde se hacía un bloque de países para conseguir la vacuna. Sin embargo, eso trajo retrasos, entonces por eso es que los acuerdos entre farmacéuticas y gobiernos directos fueron más propicios, más propensos a hacer más rápida la adquisición de las vacunas. También que la regulación de cada uno de los países le dio agilidad para que se pudiera aprobar el uso de la terapia del biológico.
y además de eso, que tenían ya preparado una estrategia para implementar la vacunación apenas la tuvieran disponible. Yo creo que ahí se marcó la diferencia y algunos países se rezagaron esperando en la estrategia COVAX la oportunidad de tener vacuna, pero al ver que se iba a retrasar y que solamente iba a ser hasta el segundo semestre de 2021, empezaron a hacer los acuerdos binacionales y ahí ese retraso. Algunos países tomaron ventaja en eso. Doctor, eso en cuanto a la negociación con las compañías farmacéuticas y los gobiernos, pero ¿qué hay de los planes de vacunación? Hay países con enormes dificultades precisamente para ejercer jurisdicción en territorios aislados. Los países que tienen, por ejemplo, territorio en la Amazonía, que hay zonas remotas de difícil acceso. ¿Eso implica un recurso logístico o dificultades a la hora de distribuir la vacuna para algunos países? ¿Cómo son estos retos? Los retos son complejos, son también geográficos, son de accesibilidad, pero también son retos de voluntariedad de las personas para poderse vacunar. Es una gran dificultad que tenemos porque hay más la desinformación que información acerca de esta realidad. Entonces, ¿cómo se ha planteado? Se necesitan centros de acopio centrales, que se vayan estos centros de acopio haciendo en regiones para que sean cada vez en regiones más pequeñas, que esas regiones de acopio cumplan con todas las cadenas de frío que requieren algunas de las vacunas y probablemente en las zonas más periféricas no se utilicen vacunas que requieran cadena de frío, sino que sean de una sola dosis y que no requieran, digamos, todos estos protocolos de seguridad. Entonces, el reto va a ser qué vacunas en qué grupo de población, las que tengan alta cadena de frío y centros de acopio, y en las regiones periféricas vacunas de una sola dosis sin cadena de frío. En eso, por eso hay que tener no solamente una vacuna, sino varias vacunas para poder planear la estrategia y hacerla de acuerdo a la geografía de cada país y la capacidad de cada país. Pero clave que la gente cree en la vacuna y cuando esté disponible pueda acceder a ella. Doctor, y también es clave que nos sigamos cuidando, pese a que el proceso de vacunación está avanzando más en unos países que en otros, como ya lo veíamos, es clave que la gente siga teniendo todas las precauciones. ¿Cuál es el llamado que usted hace? La vacunación es el principio del fin de la pandemia, pero el fin de la pandemia es que no haya más infectados. Entonces, una vez se inicie la vacunación, se debe continuar con la protección, porque al colocarse una vacuna no quiere decir que inmediatamente nosotros no nos vaya a dar coronavirus. Va a ser en la primera semana de la segunda dosis, pero alrededor de nosotros va a haber más gente que se puede contagiar. Si la demás gente no se vacuna, va a haber más infectados. Y si hay más infectados puede haber cambios, mutaciones, linajes distintos y la vacuna que tenemos pudiera ser no efectiva. Por eso en este año es vacunación, manteniendo las medidas de disminución de la aceleración de casos para que sea el fin de la pandemia. Si hacemos solamente una cosa, vacunación, y no controlamos la propagación, no va a funcionar. Doctor, muchas gracias por esta explicación y por hacer este llamado a los televidentes de COVID-19 la semana en América aquí en France 24. Como siempre, un gusto. Vamos a seguir con otros temas del programa. El coronavirus, como ya lo decíamos, sigue expandiéndose rápidamente en el continente americano. Este continente alcanzó la cifra récord de 2.5 millones de casos nuevos de COVID-19 en una semana. Esto nos lleva a un total de más de 40 millones de casos en toda América y las víctimas ya se cuentan por cerca de 900,000. El llamado de la OPS a los gobiernos es a seguir luchando contra el virus y a los ciudadanos a seguir cuidándose. América es la región más afectada por el coronavirus en el mundo. Con un total de 40 millones de casos y casi 1 millón de muertes, atraviesa el peor momento de la pandemia según la Organización Panamericana de la Salud. Solo en la última semana, 2,5 millones de personas se contagiaron por el COVID-19 en nuestra región. La cifra de casos semanal más elevada desde que el virus alcanzase nuestras costas por primera vez. Es una vacuna que necesita refrigeración, no extrema, pero necesita refrigeración, que es distribuida luego a todas las provincias para que las provincias, a su vez, determinen cómo van a ir inoculando a la población objetivo. Como decía, la población objetivo en este momento tiene que ver con trabajadores vinculados con el sistema de salud. La prioridad luego será personas mayores de 65 años, personas con enfermedades asociadas que pueden tener mayor riesgo, pero este es el primer paso. Como decía también, por ahora es un número limitado. Se espera, según información del gobierno,
que alrededor de 20 millones de dosis sean las que se reciban de esta vacuna, tal vez un poco más hacia marzo, pero estos contratos que hay firmados con los proveedores de las vacunas son confidenciales. Los gobiernos, por lo menos el argentino, no lo está mostrando, entonces toda la información que nosotros tenemos es de palabra. Hay que confiar en que la información es la que está en los contratos, porque los contratos no son públicos y no los están dando a conocer. Natalia, ustedes están allí en plena época de verano, hace muchísimo calor en Argentina y las personas están en vacaciones, pero la emergencia persiste allí en este país, por supuesto. ¿Qué medidas mantiene el gobierno argentino para seguir haciendo frente a la pandemia? Sí, esto es interesante porque hacia fines de diciembre había habido como una suerte de caída en la velocidad de contagios y otra vez desde fines de diciembre hasta ahora se ha acelerado. De hecho, hasta esta fecha aproximadamente, mediados de enero, crecieron en un 44% los casos con respecto a lo que había a fines del año 2020. O sea que la velocidad de contagios se aceleró. Si eran unos 5.200 contagios diarios al 12 de diciembre, al 12 de enero hubo más de 13.700, es como que se volvió a las cifras anteriores y entonces hubo una reacción del gobierno para tratar de frenar eso con restricciones que están implementando cada provincia según sus propios criterios. Natalio, muchas gracias por este reporte desde Neuquén, en el sur de Argentina. Vamos a seguir conociendo más detalles de lo que sucede en otras regiones de América Latina. El gobierno de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, impuso nuevamente cuarentenas sectorizadas a lo largo de esta semana, comenzando por los barrios que tienen mayor incidencia de casos de coronavirus. La medida fue impuesta debido, por supuesto, al alto porcentaje de la ocupación de las salas de cuidado intensivo, que ya es superior al 85%. Este fin de semana, la capital colombiana estará en confinamiento riguroso general. Regreso al encierro. Bogotá, la capital de Colombia, volverá a entrar en cuarentena estricta este fin de semana. Así lo anunció la alcaldesa de la ciudad, Claudia López. Desde las 8 de la noche del viernes hasta las 4 de la mañana del lunes, volveremos a estar nuevamente todos en casa. Sábado y domingo habrá cuarentena general nuevamente en la ciudad de Bogotá. El gobierno local también anunció nuevas restricciones para varios barrios bogotanos del sur, que se suman a las que ya imperan en las zonas del norte. Eso significa que todo el mes de enero transcurrirá entre cuarentenas escalonadas en diferentes localidades de la ciudad. Sí, opino que los puestos de control están bien por localidades. Nos afecta a mucha gente, pero tenemos que parar el contagio. Son medidas que buscan frenar la segunda ola de contagios de COVID-19, agravada por las celebraciones y los viajes de las vacaciones navideñas, pero que evitan el encierro total que se vivió en marzo, abril y mayo en el país. Bogotá no es la única ciudad que vuelve a registrar altas cifras de muertes y contagios de COVID-19. Los hospitales en Cali están desbordados y Medellín tiene más del 85% de las UCIs ocupadas. Ante este panorama, el presidente Iván Duque recibió críticas por el lento despliegue del programa de vacunación, que está previsto que empiece en febrero, aunque gran parte de la infraestructura todavía no está lista. Colombia ha asegurado 49 millones de dosis de vacunas, suficientes para proteger unos 29 millones de personas, poco más de la mitad de la población total del país. Y nuevamente hay dificultades en Manaos, en el estado de Amazonas, en el norte de Brasil. Los hospitales de esta región están completamente saturados. En algunos de ellos incluso falta el suministro de oxígeno. Y los pacientes más graves son derivados a otras ciudades o incluso a algunos estados. Esta es la situación. Sin oxígeno. Así se están quedando decenas de pacientes en los hospitales de Manaos, en la Amazonía de Brasil. El sistema de salud local está colapsando otra vez, como ocurrió en abril. Los centros de salud envían a hospitalizados a otras ciudades. El ejército llevó suplementos luego de que el estado de Amazonas le hiciera un llamado urgente. Y las autoridades decretaron un toque de queda de 11 horas en Manaos, entre las 19 y las 6 de la mañana. Pero para muchos las medidas llegan tarde, como para Meilín, quien perdió a su abuela por la escasez de implementos, y por ello salió a protestar. Mi abuela murió hoy por falta de oxígeno. Había 21 pacientes en la UCI divididos en grupos iguales y mi abuela de 84 años no pudo sobrevivir. Necesitaba 15 litros de oxígeno por minuto, pero no había suficiente.
Investigadores creen que el nuevo repunte del COVID-19 en Amazonas se debe en parte a la variante del virus que se descubrió en el estado brasileño y que las autoridades confirmaron esta semana. Pero para el Ministerio de Salud, la crisis sanitaria es porque los hospitales no trataron los pacientes a tiempo. Manaos no contaba con un plan de acción efectivo para el tratamiento temprano, con diagnóstico clínico, atención básica, y eso ha impactado mucho en la gravedad del virus. Y eso impactó mucho a gravedad de la doença. Esta semana Japón confirmó 4 casos de la variante de Brasil y Reino Unido prohibió los vuelos provenientes del país y de Sudamérica por la misma razón. Mientras que algunos brasileños en otras ciudades temen que la mutación se propague con la revisión de pacientes provenientes de Manaos. Y mientras tanto, en Perú, la Federación Médica de ese país, que es la agremiación que reúne a los médicos del Sistema Público de Salud, dio inicio a una huelga nacional indefinida para exigir mejores condiciones mientras combaten el COVID-19 en ese país. Vamos a conocer más detalles con Francisco Zacarías, corresponsal de France 24 en la ciudad de Lima, la capital peruana. Hola, Francisco. ¿Se mantiene esta huelga del personal sanitario? ¿Qué avances hay? Santiago, buenas noches. Como usted lo dice, la huelga se mantiene y los trabajadores sanitarios han dicho que continuará indefinida mientras el gobierno del presidente Francisco Sagasti no solucione sus demandas. Ellos están reclamando un mayor presupuesto a la salud pública, mejores condiciones salariales y laborales, así como equipos de protección personal para protegerse de contagios del COVID-19. France 24 ha estado cubriendo esta crisis esta semana y precisamente Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, me dijo que más de 800 trabajadores sanitarios han muerto en sus labores atendiendo la pandemia del COVID-19 en condiciones que el gremio médico califica como precarias. Francisco, ¿cómo afecta esto a los pacientes que están recibiendo atención porque ya fueron diagnosticados con COVID-19? Precisamente el gremio médico ha comunicado que está dispuesto en que todos los hospitales del país no se descuide la atención en los servicios de urgencia y también se brinde atención prioritaria a los pacientes de COVID-19. Pero desde los nosocomios de esta nación se señala que la emergencia radica en la falta de las camas en las unidades de cuidados intensivos que han comenzado a escasear. Y precisamente Fiorella Morinelli, quien es la presidenta del Sistema de Seguridad Nacional, ha dicho que en todo el sistema nacional las unidades de cuidados intensivos están al tope al 90% en sus servicios y en aquellas regiones donde la segunda ola de la pandemia ha empezado a repuntar, el lleno está casi al 100%. Francisco, eso en cuanto a la situación de los médicos y los pacientes, pero ¿qué dice entonces el gobierno del presidente Sagasti? Precisamente la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha reconocido que el reclamo de los trabajadores sanitarios es razonable y justo y ella se ha comprometido a que el gobierno del presidente Sagasti va a buscar soluciones para que las condiciones laborales de los médicos continúen en normalidad. Y respecto a la emergencia en los hospitales, ha dicho que el gobierno peruano va a disponer de la logística necesaria para poder suplir la falta de camas en los hospitales del Perú. Francisco, ¿y cómo avanza el proceso de adquisición de las vacunas allí en Perú y qué otras medidas ha impuesto el gobierno del presidente Sagasti para seguir haciendo frente a la pandemia en este país? Recordemos que Perú ha sido uno de los más afectados, sobre todo durante el 2020, al inicio de la pandemia. Justamente el presidente Francisco Sagasti dispuso el adelanto del toque de queda en el Perú, ha ordenado que se disminuya el aforo en los centros comerciales, se ha prohibido el ingreso a las playas a los ciudadanos y también se ha declarado la inmovilidad los días domingos, entre las medidas más importantes. Y respecto a las vacunas, se ha firmado convenios con laboratorios chinos para adquirir más de 38 millones de dosis. Sí.
Francisco, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Lima, la capital peruana. Francisco Zacarias, nuestro corresponsal, dándonos detalles de la situación en ese país suramericano. Hablemos ahora de Estados Unidos, que con más de 23.3 millones de casos confirmados de COVID-19, también está haciendo frente a la pandemia con la vacunación de sus ciudadanos. 10 millones de personas ya recibieron la primera dosis. La gran cantidad de gente, como vemos en esta cifra, por vacunar deja en evidencia el enorme desafío logístico que tiene este país para poder mitigar al menos un poco esta crisis sanitaria, porque el avance del coronavirus no da signos de desaceleración en ese país. Hace un mes comenzaron las vacunaciones en Estados Unidos. Hasta ahora solamente el 3% de la población ha sido inoculada. Recordemos que los expertos indican que la inmunidad del rebaño se alcanza cuando ha sido vacunado cerca del 75% de la población de un territorio. Y vamos a seguir en Estados Unidos. Allí el presidente electo Joe Biden, que tomará posesión de su cargo el 20 de enero, recibió ya la segunda dosis de la vacuna elaborada por Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Biden fue inoculado en el estado de Delaware, que es su lugar de residencia privada. El presidente electo, que por su edad tiene 78 años, hace parte del grupo de personas de riesgo, aseguró que no hay nada que temer refiriéndose a este procedimiento de inoculación y a la seguridad de las vacunas. Biden recalcó que la vacunación y la lucha contra la pandemia será una prioridad de su gobierno. Dijo que habrá 100 millones de vacunados en sus 100 primeros días de gobierno. Seguimos en Estados Unidos. Las autoridades del estado de California, estado donde se contabilizan más de 2.8 millones de casos, anunciaron que el parque de atracciones de Disneylandia se convertirá en un centro de vacunación contra el COVID-19. El parque, que es uno de los principales atractivos turísticos de este estado, permanece cerrado desde marzo del 2020 por causa de la pandemia, por supuesto. El gobierno del condado de Orange indicaron que este será el parque el primer punto de vacunación en California para así evitar exponer a los ciudadanos a que tengan que ir a hospitales o a centros de asistencia que están completamente saturados por los pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19. Y estos procesos de vacunación no se escapan de ser politizados. El gobierno de México aseguró que podría apelar el nuevo Tratado de Libre Comercio que fue suscrito con Estados Unidos y Canadá a fin de que los migrantes, trabajadores en esos países tengan acceso también a la vacuna contra el COVID-19 sin importar el tipo de estatus migratorio que tengan. Así lo destacó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. ¿Es un derecho laboral la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Entonces, en aplicándose la vacuna, es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna. Consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos es una violación del Tratado de Libre Comercio, con la misma energía, fuerza e insistencia. También le pediremos su solidaridad al movimiento obrero allá, pero en particular a las nuevas autoridades en Estados Unidos para que se cumpla al 100% con este precepto. Y el pasado 19 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México decretó el cierre total de restaurantes y de negocios considerados no esenciales. Pero esta semana, en una decisión completamente desesperada para poder sobrevivir, 500 establecimientos reabrieron sus puertas, pese a que, por supuesto, esto va en contra de las reglas que ha dictado el gobierno local. Abrimos o morimos. Bajo este lema y cacerola en mano, el gremio de restauración de Ciudad de México protesta en contra de las medidas que les impiden abrir sus establecimientos. Ante el aumento de hospitalizaciones en la capital de México, el gobierno local decretó semáforo rojo el pasado 19 de diciembre, lo que implica el cierre total de la restauración, salvo servicios a domicilio. Pero más de 500 restaurantes desafiaron la medida y decidieron abrir sus puertas alegando que se trata de una medida desesperada. Lo que pasa que no pudimos lograr un acuerdo, a pesar de que les dijimos que íbamos a abrir, no nos creyeron que estábamos dispuestos a abrir. Estamos tan desesperados que estamos abriendo, porque si no, la opción que nos dieron es la muerte. El pasado 7 de enero, más de 500 empresas emitieron un comunicado solicitando diálogo a las autoridades, pero por el momento no han recibido respuesta.
y alegan que acatarán las medidas del gobierno siempre que se les dé una solución para poder abrir. Mi gente la está pasando muy mal y cada día perdemos más puestos de trabajo, que no sé a dónde se van a ir, porque enfrente tampoco se los van a dar porque también cerraron y las autoridades no nos están entendiendo y no nos están ayudando. De verdad, estamos muriéndonos. La solución para los restaurantes podría llegar con el avance de la vacunación masiva, que este martes pasará a una fase de expansión que extenderá la vacunación para el personal médico de los 32 estados del país. El gobierno anunció también que este martes recibirá el primer cargamento masivo de la vacuna Pfizer y la posibilidad de adquirir 24 millones de dosis de la vacuna rusa. Y el temor llevó a las autoridades del Reino Unido a restringir el ingreso de viajeros procedentes de 14 países, entre ellos 12 países latinoamericanos. Así lo indicó el ministro de Transporte del Reino Unido. Escuchemos. Hay una prohibición de viajar desde Brasil y en realidad creo que otros 14 países sudamericanos y también Portugal, porque existe una nueva variante. Hemos visto estas variantes antes, hay miles de ellas, por supuesto, pero algunas de ellas se transmiten más fácilmente, son obviamente de mayor preocupación. Esta medida ya entró en vigor, pero esto no implica la suspensión de los vuelos entre estos 12 países latinoamericanos y el Reino Unido. Luisa Pulido, desde Londres, la capital británica, nos da más detalles de esta medida y también de cómo el Reino Unido ha comenzado a blindar sus fronteras ante el surgimiento de algunas variantes de COVID-19. Una surgió precisamente en su territorio, la otra en Sudáfrica. El gobierno británico adoptó esta determinación para evitar que la nueva variante del coronavirus encontrada en Brasil llegue al Reino Unido. Y es que aunque Inglaterra está en su tercer confinamiento desde marzo y los otros países de la Unión tienen medidas similares, lo cierto es que la situación sigue siendo muy delicada de nuevos contagios y de muertes. En el caso de las restricciones para América Latina, estas además de Brasil son para Colombia, para Argentina, para Chile, para Uruguay, para Perú, para Paraguay, para Venezuela y otros países latinos. En el caso de Portugal y de Cabo Verde, se adopta esta medida también por sus lazos muy cercanos con Brasil. Solo podrán ingresar al Reino Unido quienes sean ciudadanos británicos, irlandeses o tengan su residencia legal en este país. En ese caso, deberán estar aislados por 10 días. Y en otra medida que ha sido altamente criticada por la tardanza con la que llega, y es que este lunes 18 de enero, cualquier persona que llegue al Reino Unido desde cualquier destino del mundo debe presentar una prueba negativa del coronavirus. Estas personas también tendrán que estar aisladas por 10 días y presentar una nueva prueba negativa para poder salir de sus confinamientos a los 5 días. En nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Destacamos esta entrevista hecha por France 24 a Anthony Fauci, consejero médico en jefe del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Fauci indicó que la vacuna contra el COVID-19 o las vacunas dan esperanza a la humanidad y permitiría regresar a la normalidad en el otoño boreal de este año, el 2021. La entrevista completa la pueden ver en france24.com y también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y Costa Rica inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, es decir, que quienes recibieron la primera dosis el 24 de diciembre del 2020, fecha que inició esta inmunización nacional, ya tienen el esquema completo. Costa Rica, como lo decíamos, es uno de los 4 países de la región que lidera la vacunación contra el COVID-19 en América Latina. Es todo por el momento en este resumen semanal de France 24. Los espero la próxima semana y recuerden, la lucha contra el COVID-19 sigue. Por favor, cuídense. Sigan con nosotros.